Necesito solamente tocar el borde de tu manto, solamente extender su mano y tocar con fe el borde de tu manto, Señor. Así esta noche, hoy, como un pueblo, Señor, queremos extender nuestras manos a ti. Que liberes nuestra alma, nuestra mente, que restaure nuestra vida, Dios, para llegar a la estatura del varón perfecto. Así como aquella mujer, quizá hemos gastado todo, intentado todo. Dice la Biblia que hasta lo último ella había intentado y no le iba bien, le iba peor, dice. Pero esa vez ella escuchó que el maestro pasaba por la ciudad, que Jesús pasaba por su ciudad. Oh, querido hermano, Jesús está pasando tu ciudad en este momento. Él está pasando con un manto de misericordia, extendiéndote a ti su amor, su perdón. Él quiere levantarte. Él no te quiere ver derrotado. Él no te quiere ver abatido. Solo extiende tu fe, como aquella mujer lo hizo. Él está pasando por tu ciudad. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé, levanta tus manos a Dios, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor. Y si tan solo Si tan solo, Señor, tocar el borde pudiéramos de su acercarnos a ti, manto, Señor. Gracias. levanta tus manos y Tan tócale. solo, Padre, Si tan solo nos acercásemos con fe, pudiera con ver su certidumbre, rostro, Señor, de fe. si Como tan queremos ver, solo Señor. pudiera tocar tus manos, Señor, Señor, gracias. libre sería. Bendito seas, Señor. Yo sé, Amén, amén, porque delante de ti, porque Señor, delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Aleluya, Salvador. Señor. Gracias, Sí, Jesús, Señor, porque hoy nos miras. solo necesito una mirada tuya, Dios. Hoy nos miras, Señor. Porque Gracias, gracias, Señor, gracias. solo soy alguien que Bendito seas, Señor. necesita Bendito seas, porque hoy estás mirándonos, Señor. maestro Alabado sea tu nombre, para Señor. ser liberado. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice. Solo soy alguien Precioso, Señor, precioso.
Oh, grande es tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Tu nombre es Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Padre, en esta tarde queremos bendecirte. Queremos adorarte, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Padre, en esta tarde bella, Señor, queremos bendecirte y adorarte una vez más. Gracias por la oportunidad que nos das. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos permite reunirnos a través de este medio. Gracias por tu bendición, Señor, sobre nuestra vida. Gracias por Cristo Jesús, Señor. Gracias porque hasta este momento, Señor, tu mano ha sido con nosotros, Señor. Tu mano, Señor, ha sido nuestra vida. Tu mano, Señor, nos ha sustentado. Nos has bendecido a través de la presencia de tu Espíritu Santo. Has guardado nuestra fe, nos has mantenido firmes, Señor, gracias. Padre, gracias por aquellos hermanos que se están conectando en este momento. Gracias por aquellos, Señor, nuestros amigos, amigas que están entrando a esta transmisión, Señor. Gracias por aquellos que están compartiendo, Señor, este mensaje que vamos a estar transmitiendo. Padre bueno, yo te ruego y te suplico, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas a través de esta palabra. Señor, estamos viendo este tema maravilloso acerca de las maravillas que tú haces, las maravillas que tú hiciste y quedaron registradas en la palabra del Señor. Queremos, Señor, que nos guíes, que nos ayudes, nos permitas ver aquellas cosas que nosotros, Señor, a simple vista no las podemos ver, que tu Espíritu Santo nos enseñe aquellas cosas que pudieran estar ocultas, pero que al verlas, Señor, a través de los ojos de la fe, Señor, podemos nosotros darnos cuenta de la grandeza, Señor, de quién eres tú, Señor, y lo que somos delante de ti, Padre. En una ocasión el salmista te dijo a ti, Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre nuestros ojos, Señor, los ojos de la fe en esta tarde, para que cada uno de nosotros podamos, Señor, ser edificados, alentados, exhortados, fortalecidos, animados en tu preciosa palabra, Señor. Yo te ruego, si hay alguien, Señor, que esté atribulado en este momento, esta palabra le ayude, esta palabra le exhorte, Señor, a seguir adelante, a no desanimarse, sino a confiar, a creer, Padre. En el nombre precioso y glorioso de nuestro Señor Jesús es que te lo estamos suplicando, Señor. Gracias, gracias por todo, Padre eterno. Y toda la gloria, toda la honra, Señor, será para ti por Cristo Jesús. Amén, gloria al nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos, en esta hermosa hora. Damos la gloria a Cristo por la oportunidad que nos da de reunirnos en este domingo bello, hermanos, del Día del Señor, en el que estamos alabando juntos al Señor. Quizá usted está descansando el día de hoy, gloria a Dios, porque usted tiene la oportunidad de descansar y vernos a través de este medio. Quizá usted está ahí en casita, descansando, desayunando o ya está comiendo, no sé, pero queremos darle las gracias al Señor y a usted por atender este tiempo en el que nos reunimos, en este tiempo que estamos viviendo. Bueno, estamos reunidos a través de este medio. Le recuerdo, el próximo martes 11 de agosto ya estaremos reuniéndonos en nuestra congregación, martes y jueves en punto de las 7:30. Ahí le esperamos, amada iglesia, para que esté con nosotros, vaya y se goce, hermano, con aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Que vayamos y nos gozamos, que disfrutemos ese tiempo en la presencia del Señor. Es necesario, es algo indispensable nuestra reunión presencial. Es cierto que ante la situación que vivimos, pues tenemos que hacerlo a través de este medio, pero es importante también que podamos ya reunirnos de manera física, que estemos de manera presencial, viéndonos los unos a los otros. Es importante, amados hermanos, y yo le invito a que este próximo martes usted pueda ir a acompañarnos a la casa del Señor, que sin duda será de grande bendición el tiempo que vamos a estar por ahí. Entonces 7:30 martes y jueves, ahí le esperamos en el Templo Alfa y Omega, Hidalgo 506, en la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, en Escobedo, Nuevo León. Ahí está la congregación donde nosotros tenemos nuestra reunión. Bueno, hermanos, pues continuando con este hermoso tema que estamos viendo, las maravillas de Jesús.
En esta ocasión, bueno, no me acompaña mi esposa, que ha sido una bendición el hecho de que ella me ha acompañado en los 2 programas anteriores, pero lo vamos a seguir haciendo, bendito sea el Señor, hermano, a través de este medio, cada domingo que sea mientras así lo determinen las autoridades, hagamos nuestro culto en línea, hermano, pues espero que ella me esté acompañando también, participando, porque ha sido una bendición su intervención aquí con nosotros. Y hermano, pues en esta hora pues no lo va a poder hacer, pero nos gozamos, hermano, porque estamos leyendo la palabra, estamos aprendiendo un poco. Le reitero que las enseñanzas que estamos viendo es con la finalidad de que cada uno de nosotros, amado hermano, podamos ser revitalizados en la fe, en la confianza, en la esperanza, en el gozo, en la paz. Y a través de cada pasaje que estamos viendo, hermano, pues podamos glorificar al Señor juntos, podamos bendecir su nombre, que recordemos, quizá estos pasajes algunos de ustedes no los han leído, no tienen conocimiento de ellos, quizá usted hace tiempo que los leyó, ya no los había visto, no los recuerda, pero vamos a recordar, vamos a hacer una remembranza de estas bellas historias que, hermanos, siguen impactando nuestro corazón de manera práctica, de manera en el presente, siguen impactando nuestro corazón de una manera impresionante. Cada vez que vamos a la palabra nos llena nuevamente, hermano. No importa que un pasaje, un versículo lo hayamos leído en múltiples ocasiones, cada vez que vamos a la Escritura, el Señor vuelve a llenar nuestra alma, vuelve a fortalecernos, a llenarnos de gozo, de paz. En medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, siempre su palabra será nuestra medicina, nuestro aliento, nuestra guía, nuestra lámpara. Entonces vamos a ir a la palabra del Señor. Si hay alguien que nos está escuchando, bienvenido a esta transmisión. Amados hermanos, amigos que nos estén escuchando, familiares que se estén conectando, Dios le bendiga, le mandamos un fuerte abrazo desde este lugar y deseamos con todo nuestro corazón que Dios abra su corazón para que usted crea y oiga con fe la palabra del Señor, y usted hoy en esta tarde reciba no solamente la salvación del Señor, no solamente el perdón de sus pecados, sino que también la situación que usted está atravesando, usted pueda hallar solución en Cristo Jesús. Entonces vamos a entrar de lleno, hermanos. Recordemos que en la ocasión pasada estuvimos viendo acerca de las maravillas del Señor. Ya vimos 6 maravillas, vamos a empezar con la 7ª y la 8ª maravilla de Cristo, y dijimos que no eran las únicas, hermano, porque vamos a ver cerca de 37 milagros del Señor. Vamos apenas a ver el 7 y el 8º, pero quiero decirle que no son los únicos que el Señor hizo. El Señor obró incontables milagros que Juan dice ahí en el Evangelio de Juan, que si se hubieran escrito todas las cosas que Cristo hizo, no cabrían los libros en la tierra que se hubiesen escrito o queriendo contar las maravillas del Señor. Hermano, eran incontables. Mucha gente se acercó al Señor, mucha gente fue sanada, mucha gente fue liberada, fue, sana de la lepra, fue resucitada, sordos oyeron, los cojos se levantaban y andaban, los paralíticos, los secos de las manos, sus brazos se volvieron a mover. Amado hermano, incontables maravillas. Y esto, hermano, sin mencionar todos aquellos que creyeron en el Evangelio, en las palabras de Cristo, y que a través de ese Evangelio, hermanos, sus almas fueron renacidas nuevamente. Es decir, pero renacidas, valga que vuelva a reiterar la palabra, la redundancia de esta palabra, pero ellos nacieron de nuevo, volvieron a nacer, y eso es el mayor milagro, yo creo, que puede experimentar el ser humano, volver a nacer en Cristo Jesús y tener la experiencia de la salvación, del nuevo nacimiento. Entonces, todos aquellos que creyeron, hermano, incontable gente que creyó, experimentaron el milagro de la salvación, aparte de lo que pudieran haber experimentado físicamente. El experimento o la experiencia que ellos tuvieron en el alma fue el mayor milagro que ellos pudieron presenciar, sin duda, de Cristo. Entonces vamos a entrar de lleno, hermano. Estamos en el capítulo número 5 y, hermano, dijimos que íbamos a estar viendo 2 pasajes paralelos, porque inclusive son 3 los evangelios que narran esta bella historia. Lo vemos ahí en Marcos capítulo 5 versículo 21, lo vemos también en Mateo capítulo 9 versículo 18 y en Lucas capítulo 8 versículo 40. Ahí vamos a estarnos
intercalando un poco porque es importante los puntos de vista de cada uno de ellos. No hay ninguna diferencia entre ellos, simplemente son diferentes perspectivas que nos van a ayudar a entender lo que sucedió en este trayecto que el Señor tomó. Recordemos que estábamos en la maravilla donde el Señor había salido de Capernaum y suben a la barca y cruzan el mar de Galilea para llegar a la parte de la tierra de Gadara, y ahí es donde el Señor sana o liberta también a un endemoniado. Y el Señor tuvo compasión de ese hombre. Era una causa perdida prácticamente, pero el Señor es el Señor de las causas perdidas. Es decir, cualquier causa perdida, el Señor está ahí. El Señor es el Señor de las causas perdidas. Quizá para nosotros la causa esté perdida, pero para Él no. Él tiene todo el poder para volver a ser. Él tiene todo el poder para salvar. Él tiene poder para sanar. Él tiene poder para volver a hacer vivir. No importa la circunstancia en la que tú te encuentres. Yo quiero decirte que Jesús, nuestro Dios, es el Señor de las causas perdidas. Entonces, ese hombre sale al encuentro de Jesús y el Señor este hombre experimenta la mano del Señor, la misericordia de Dios, y es libertado de esta legión de demonios. Mi esposa mencionaba en la intervención anterior que eran cerca de 6,000 demonios, hermano, que estaban dentro de este hombre, y el Señor, hermano, lo liberta. Y después él lo comisiona para que vaya y predique a aquella región de Decápolis, a donde él, hermano, sin duda hizo una ardua tarea en testificarle a los suyos lo que Cristo Jesús había hecho con él y cómo Dios había tenido misericordia, hermano. Y Cristo regresa de Gadara nuevamente por la mar para llegar nuevamente a Capernaum, de donde había salido. Pero cuando llega a Capernaum, ya mucha gente, hermano, que le había despedido, ahora le estaba esperando. Ellos sabían que Cristo vendría nuevamente y ellos estaban expectantes, le estaban esperando. Ahora recordemos que en Capernaum había hecho el Señor muchos milagros en la casa de Pedro. Bueno, mucha gente se había dado cuenta y empezó a divulgarse el nombre de Cristo, empezó a divulgarse lo que él había hecho. Y ahora, hermano, vamos a ver y vamos a leer, vamos a entrar de lleno a la palabra, pero solamente le quise poner un poquito en contexto. Cristo sale de Capernaum, va a Gadara, regresa de Gadara, llega nuevamente a Capernaum y ya la gente lo estaba esperando. Estaban a la ribera del mar, allá a la orilla, y ahí estaban esperando ya al Señor, una multitud de personas. Y cuando llega el Señor, miren, lo vamos a ver en el capítulo 5, versículo 21 de Marcos, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él grande multitud, y él estaba junto a la mar. Y vino uno de los príncipes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Ahora recordemos esto, hermano. Ya el Señor, en un pasaje anterior, habíamos visto, bueno, aunque no, en el capítulo 2, se menciona que él ya había estado ahí en Capernaum, amado hermano. Y vemos allí que había ya un hombre que había sido paralítico y era cargado por 4 personas. Aunque no lo hemos visto, este milagro, sin duda lo vamos a tomar, pero quiero solamente ponerle un poquito en el contexto. En el capítulo 2 de Marcos dice que Cristo ya había estado en Capernaum, y en ese tiempo que estuvo en Capernaum, en uno de los lugares, ahí el Señor sanó a un paralítico. Entonces, en Capernaum era muy conocido, hermano, lo que Cristo había hecho, lo que Cristo estaba haciendo, y muchos hablaban de él como el Mesías, como el Hijo de Dios. Mucha gente empezó a creer, y hermano, y todo el que escuchaba acerca de Cristo tenía 2 opciones. Una era creer, o una simplemente era rechazarlo. Muchos creyeron en él. Y vamos a ver cómo un hombre, un príncipe de la sinagoga, una sinagoga de Capernaum, creyó al Señor. Y le voy a decir algo. Ahora este hombre sin duda había visto o se había dado cuenta de lo que Cristo había hecho anteriormente en Capernaum y las maravillas que él había hecho en casa de Pedro. Y todos aquellos milagros habían llegado a oídos de mucha gente. Y los oídos de Jairo no habían sido la excepción. Hermano, Jairo era el principal de una sinagoga, era el encargado del lugar. No toda la gente, hermano, tenían el templo. Recordemos que el templo estaba en Jerusalén. Sin embargo,
había muchos lugares donde la palabra de Dios era leída, la ley de Moisés era leída, y esos lugares se llamaban sinagogas. Es decir, gente que no podía ir constantemente al templo para escuchar la palabra, la enseñanza, pues en su lugar de origen había sinagogas, lugares donde se escuchaba, donde se enseñaba la ley de Moisés, y allí escuchaban ellos la palabra. Entonces, esa gente que cuidaba esas sinagogas, estaban encargados de ellas, y se les llamaba príncipes de sinagoga, es decir, eran los encargados, los que de alguna manera llevaban a cabo lo que se tenía que hacer dentro de la sinagoga. Ellos eran encargados de toda la responsabilidad de esto. Y hermano, y sin duda era gente pudiente, gente acomodada. Y hermano, y esto nos enseña, dice que Jairo llega a donde estaba Cristo y llega con una necesidad. Su hija, dice, vino a él uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y cuando le vio se postró a los pies de Cristo y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Hermano, había una necesidad que entró y tocó la puerta de la casa de Jairo. Y esto nos habla de algo muy importante, hermano, que las necesidades llegan a donde sea. Es decir, no importa el estatus económico que usted y yo pudiéramos tener, podemos ser una gente de escasos recursos o de abundantes recursos, podemos ser personas intelectualmente hablando cultas, o también podríamos ser gente quizá que ignore muchas cosas y no tengamos el conocimiento que otros tienen. Pero lo que sí le voy a decir es que no importa el estatus social que usted y yo ocupemos, la necesidad puede llegar en cualquier momento, a cualquier puerta. Las necesidades o las circunstancias fortuitas que nos pueden suceder no respetan la posición que tú y yo tengamos. Pueden llegar como al pobre, como al rico. Pueden llegar como al sabio, como al ignorante. Pueden llegar como al fuerte, como al débil. Es decir, la necesidad no tiene miramientos. Y en este caso tocó a la puerta de Jairo. Y hermano, ¿cuál era la necesidad que Jairo tenía? Él tenía una pequeña niña de 12 años. Y su niña empezó a enfermar. Y dice la escritura que estaba agonizando. Lucas dice que agonizaba a su hija. Entonces Jairo, hermano, lo que hace es, después de haber visto y después de haber escuchado en Capernaum todo lo que él hizo, él sin duda, hermano, él corre. Él no manda a nadie, él corre esperando de alguna manera recibir el favor del Señor. Y ojalá que él, sin duda dijo, ojalá que él pueda venir hasta donde está mi hija. Y él simplemente toque a mi hija. Yo sé que si la toca, ella será sana y vivirá. Entonces, hermano, este hombre corre, pero mire, llega con una actitud humilde. Llega, dice la escritura, que llegó rogándole y llegó, hermano, humillada. Ojalá recordemos aquel caso del leproso, una actitud similar, hermano. Y yo creo que esto es muy importante y lo recordemos, que qué importante es cuando nosotros nos acercamos a Dios con este tipo de actitud. Una actitud donde no demandamos, donde no exigimos. Recuerdo, hay en una ocasión una persona del medio artístico cristiano, en una ocasión públicamente hizo una oración. Y en esa oración le pedía a favor de uno de los hermanos en Cristo. Y la petición era esta, que lo sanara. Y le dijeron al Señor en la oración, no aceptamos un no por respuesta. Y hermano, yo creo que nuestro corazón no puede pensar de esta manera, hermano. Nosotros nos acercamos al Señor porque nosotros necesitamos de Él. Él no necesita de nosotros. Nosotros somos, hermanos, los que estamos en una condición de necesidad. Y somos nosotros los que necesitamos de Él. Entonces, hermano, no podemos llegar al Señor condicionándole a Él. No podemos, hermano, exigirle a Él, demandarle a Él. De hecho, todo lo contrario, debemos humillarnos delante de Él. Este hombre dice que le rogó y lo adoró. Es decir, se hincó, hermano. Él reconoció el señorío de Cristo. Él reconoció que solo Él podía ayudarle. Él se vio incapaz como cualquier otro hombre. Aunque él tenía los recursos económicos, eso no le podía ayudar ante la situación que estaba viviendo. Su hija se estaba muriendo. Y él llega con Cristo, hermano, y le dice: mi hija está agonizando, está muriendo, está a punto de morir, pero ven a mi casa, hermano. Entonces dice que fue con él y le seguía una grande multitud y le apretaba. Cristo, hermano, no dudó en ir con él. Él no dijo, bueno, como en el caso del centurión, decir la palabra, sino que él fue hacia donde estaba la casa de Jairo.
Él no le dijo, bueno, primero déjame sano, no, sino que emprendieron el viaje a la casa de Jairo. De hecho, Lucas nos narra que la gente, los ancianos de Capernaum, de ahí de la sinagoga, le rogaron a Cristo y le dijeron, es digno de que tú le hagas esto porque él ama a la nación de Israel. Perdón, eso le dijeron en el caso del centurión. Y había mucha gente, hermano, que era buena, era justa en cuanto a lo que hacían, y había gente que intercedía. Pero en este caso, este hombre llega y pide al Señor que vaya con él, que lo acompañe y que haga algo por su hija. Entonces vemos a este hombre, hermano, en un acto de fe, en un acto que él decide creer. Pensemos en esto, tratemos de imaginar, hermano, la situación. Y cuando alguien tiene a alguien enfermo, hermano, lo menos que quiere hacer es despegarse de esa persona, porque lo que piensa es que si se despega, algo puede suceder en su ausencia, y no quisiera que algo sucediera cuando él no estuviera. Y el sentir de Jairo como padre, hermano, lo podemos sentir quizá muchos de nosotros como padres, el pensar que nos alejemos de la situación de emergencia, de la situación de urgencia que se requiere en casa, y que mientras nosotros salgamos a buscar ayuda, hermano, algo suceda. Pero él creyó en Cristo, creyó en lo que él podía hacer, y él sale en busca del Señor. Vemos a Jairo creyendo, vemos a un príncipe, a un hombre, hermano, que se estaba despojando quizá de su posición, se estaba despojando de aquello de lo que él representaba. Hermano, esto que él estaba haciendo era muy mal visto por los fariseos, era muy mal visto por los príncipes, hermano, de las sinagogas, que no creían, hermano. Pero él no le importó su reputación, él no le importó, hermano, inclusive doblegarse sus rodillas y rogarle al Señor. Esto habla de un reconocimiento de él hacia Cristo. Sin duda, él había creído en lo que Cristo había hecho y le había reconocido como el Señor, como el Hijo de Dios. Y entonces él va en ese acto de fe a buscar a Cristo y lo encuentra. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Pero dice la palabra de Dios que en el trayecto, dice, pero fue con él y le seguía una grande multitud y le apretaba. Pero vamos a ver, hermano, que en este episodio que vamos a estar viendo, sucede algo que Jairo no contaba. Algo sucede en el camino, hermano. Imagínense, Jairo quería que Cristo llegara a prisa, que Cristo obrara de una manera inmediata, de alguna manera, hermano. Ese es el sentir del corazón de un padre, que, hermano, aquel que tiene la solución, solucione de manera inmediata, algo que sea rápido, que no tenga tanta demora. Entonces imagínense a Jairo, hermano, lo llama, Cristo accede, y de repente en el camino mucha gente, ya de por sí la gente apretaba, hermano, y esto hacía un poquito más retardada la llegada a la casa de Jairo. Pero en el trayecto algo sucede, hermano. Y Jairo, recordemos, va con Cristo. Cristo va con los discípulos, y los discípulos alrededor, mucha multitud. Pero dice, fíjese lo que sucede. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía el flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo tocare su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Cristo y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, bueno, me voy a detener un poco para ver este caso, hermano. Veamos esto. Jairo va con Cristo, Cristo va con los discípulos, toda la multitud van camino a la casa de Jairo. La multitud iba detrás de Cristo, hermano. Y el Señor de repente dice que una mujer, caso, hermano, de esta mujer nos habla que tenía 12 años ya enferma. Una enfermedad, hermano, que verdaderamente es grave. Y es grave en varios sentidos. Era grave, claro, por la salud física de aquella mujer. Imagínense, hermano, una persona que constantemente está
perdiendo sangre, una persona que está sufriendo con un flujo constante de sangre, hermano, normalmente este tipo de personas llegan a sufrir una anemia aguda. Es decir, llegan a niveles de 4, de 3 en su hemoglobina. Hermano, lo que necesita hoy en nuestros días, necesita una transfusión de sangre. Una persona difícilmente sobreviviría. Hermano, yo recuerdo el caso de mi madre. Mi madre, somos testigos de lo que el Señor hizo con ella. Y cómo, hermano, a veces las mujeres sufren de este tipo de enfermedades, de los cuales llegan a tener complicaciones severas en su salud por causa de esas bajas, unas anemias agudas que les afecta constantemente. Y hermano, mi madre en su momento, ella sufrió y el Señor le hizo sana, hermano. Ella no ocupó la transfusión de sangre, bendito sea el nombre del Señor, porque ella la iban a intervenir, pero no podían porque su hemoglobina estaba muy baja. Pero bendito Dios, hermano, que el Señor le niveló los niveles de sangre sin necesidad de una transfusión. Y recuerdo lo que ella padeció, hermano, recuerdo cómo ella estaba tan débil, ella no podía caminar, no podía andar. De hecho, ella en una ocasión, el último día que anduvo bien, salió del culto. Pero ella dice que ella sentía desvanecerse prácticamente, que una hermana le gritó: hermana Mati, Cristo le ama. Y que ella sintió cómo el Señor le fortaleció para llegar a la casa por esas palabras de esa hermana. Pero hermano, le explico esto un poco porque queremos entender un poquito el contexto. A veces no alcanzamos a entender un poco lo que significa este tipo de enfermedades. Pero esta mujer no era cualquier mujer, hermano, era una mujer agobiada. Era una mujer sufriendo. Era una mujer, hermano, que 12 años, ¿sí? O sea, usted puede entender 12 años, hermano, pudiera tener una situación temporal de un mes, quizá de unos meses, pero hermano, 12 años sufriendo. 12 años, hermano, agonizando en una enfermedad que empezó sin duda a acabar con su físico, empezó a acabar con su apariencia, su cuerpo se empezó a deteriorar. Pero no solo eso, hermano, hablamos de lo físico. Ella empezó a sentir un deterioro físico constante y creciente durante 12 años, sino que también ella, hermano, de alguna manera era también afectada en dos en dos puntos que vamos a ver. Uno de ellos es que en su salud física, lo dijimos primeramente. Número 2, era afectada también en la parte religiosa. Recordemos, hermano, que en el Antiguo Testamento se mencionaba que cualquier mujer que tuviese un flujo de sangre, de alguna manera ese flujo de sangre la convertía en una mujer impura. Es decir, ceremonialmente hablando, ella no podía acercarse a celebrar o a ofrecer en el templo. Ella no podía acercarse para ofrecer su servicio a Dios por cuanto era impura por este sangrado, este flujo que constantemente ella podía tener. Ella ceremonialmente o religiosamente hablando, hermano, era una persona que no podía acercarse para ofrecer sus servicios al Señor por cuanto era impura, era inmunda, se le consideraba una mujer inmunda. Su impureza le impedía. Y esto, hermano, también le afectaba. Pero no solo eso, sino que también hablando socialmente, era una persona que estaba relegada. Es decir, yo no sé, en la Biblia no dice si esta mujer tenía hijos, si tenía esposo, pero hermano, sin duda tenía una familia. Pero hermano, la familia no podía acercarse a ella porque ella, a causa del flujo de su sangre, hermano, esto le hacía una mujer inmunda. Es decir, cualquier cosa que tocase se convertía en algo inmundo y tenía que purificarse, amado hermano. Entonces era todo un proceso de purificación. Pero imagínese, hermano, una mujer constante, siendo, hermano, de alguna manera relegada por el flujo de sangre, por su inmundicia. Hermano, era una situación de verdad que a veces no alcanzamos a comprender porque no nos metemos un poco al contexto de ese tipo de sufrimiento, de enfermedad. Y esta mujer, hermano, 12 años, pero no solo eso. No solamente, amado hermano, físicamente ella estaba enferma, no solamente religiosamente ella no podía ofrecer su servicio a Dios, ella tampoco podía, hermano, de alguna manera entablar una relación en la sociedad como una gente normal, como una persona común y corriente. No, hermano, sino que además de eso, dice la Escritura, que sus recursos se escasearon por querer conseguir una ayuda, por querer conseguir, hermano, una solución a lo que ella estaba atravesando. Hermano, yo no quiero imaginarme de ver estar en una situación como la
de esa mujer. Hermano, yo no puedo entender porque difícilmente, hermano, hemos atravesado una situación así. Pero, hermano, veo este panorama y veo a una mujer prácticamente desahuciada. Una mujer que no tiene solución, una mujer que, hermano, que su causa pareciera estar perdida. Ella buscaba la solución en los médicos. Ella iba buscando aquí y allá, hermano, sin encontrar una ayuda. Ella quería sin duda encontrar una esperanza, ver una luz, hermano, en medio de tanta oscuridad durante tanto tiempo. Pero, hermano, dice la Escritura que antes le iba peor. Buscaba la solución en un médico y ese médico, ella tenía que pagar, amado hermano, por el diagnóstico temporal que ese médico le podía dar. Pero mientras ella tenía que solventar ese costo, hermano, y después ese médico le decía: lo siento, yo no puedo ayudarte, tienes que ir con otra persona, yo no lo puedo hacer. Y va con otro y con otro, hermano, y fue esa constante búsqueda sin nada encontrar, sin que nadie, hermano, le pudiera ofrecer una solución. Hermano, es triste esta situación de esta mujer. Comprendamos, hermano, de alguna manera esto que pasó, hermano, porque cuando comprendemos la magnitud del problema, entonces vamos a comprender la magnitud de la maravilla que Cristo hizo. Esta mujer prácticamente estaba desahuciada. Esta mujer ya no había, hermano, como decíamos al principio, era una causa perdida. Pero, hermano, algo que sucede cuando alguien oye hablar de Jesús. Esta mujer escucha hablar del Señor. Esta mujer escucha hablar de Cristo. Esta mujer oye las noticias de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se acercó a donde ella se encontraba. Hermano, esto sin duda fue para ella como una luz de esperanza. Y, hermano, esta mujer no se espera. Esta mujer inmediatamente se pone en acción. Y hace algo, hermano, que nos sorprende. Hace algo que de verdad nos sorprende a muchos por el hecho de que ella, a pesar de todo lo que estaba en contra de ella, la gente no podía estar cerca de ella, hermano. Tampoco podía tocarle. Ella no podía tocar a nadie. Hermano, ella era impura, ella no podía, hermano, ofrecer algo. Hermano, ella prácticamente, imagínense en su debilidad, hermano, tener que abrirse paso entre la gente. Hermano, y la gente no tenía que darse cuenta de quién era esta mujer, porque al darse cuenta, hermano, pues prácticamente eso era una amenaza contra su integridad. Ella tenía que llegar a Cristo a como diera lugar, pero sin que la gente se enterara de este problema. Lo vemos, hermano, porque dice la Escritura que cuando ella es sanada, ella se esconde, trata de esconder todo lo que había sucedido, pero no pudo hacer así. El Señor la tuvo que evidenciar y ahorita vamos a ver el por qué Cristo la evidencia de esa manera. Mire, hermano, esta mujer llega y piensa en su corazón, pero me gusta mucho, hermano, el hecho de que aprendamos a buscar al Señor como esta mujer lo hizo. Esta mujer, a pesar de todas las adversidades que presentaba, ella va en busca del Señor. Ella no se detiene, ella no dice: bueno, me voy a conformar a la situación que yo tengo, me voy a conformar a este tipo de vida, ya si de algo me he de morir, pues que sea de esto. No, amado hermano, ella no se dio por vencida, sino que, hermano, hubo una fe que nació en ella por la gracia de Dios, porque escuchó hablar de Cristo. Y cuando alguien escucha hablar de Cristo, hermano, lo peor que puede hacer es pensar que lo mejor es quedarse quieto. Pero lo mejor que puede hacer usted cuando escucha hablar de Cristo, hermano, es que en Cristo hay una solución, que en Cristo hay una esperanza, que en Cristo, amado hermano, usted puede hallar, amado amigo, amada amiga, usted puede hallar lo que usted tanto necesita. Que en sus fuerzas usted no lo puede lograr, que en sí mismo usted no puede hacer nada por usted, pero si usted acude a Cristo, usted puede experimentar lo que esta mujer experimentó. Ella era una causa perdida, hermano, hablando humanamente era una causa perdida. Los médicos sin duda cuando la veían quizá decían: viene esta otra vez. No entiende que no puede hacer nada, pero esta mujer nos habla de que era una mujer, hermano, incansable en cuanto a la búsqueda de su sanidad, en cuanto a la búsqueda de una mejoría. Ella quería, hermano, constantemente buscaba una salida, tocaba puertas, amado hermano, pero ni aún eso, ni a la iniciativa que ella tenía, podía hacer nada por sí misma. Pero cuando ve al Señor, ella piensa en su corazón y dice: si tan solo toco el borde de su vestido.
Si tan solamente tocar el borde de su vestidura, seré sana de este azote. Ahora dice la Escritura que ella se acerca y toca el borde de su vestido. Y cuando ella lo toca, dice que su flujo se estanca. La fuente de aquella hemorragia que ella tenía se secó. Inmediatamente, tan pronto ella toca el borde del vestido del Señor. En ese momento, hermano, Cristo se detiene. Y el Señor pregunta a sus discípulos, ¿quién me ha tocado? Y hermano, Pedro dice que la multitud le dice al Señor, Señor, la multitud te aprieta y preguntas, o sea, como diciendo, Señor, ¿qué pregunta es esa? La gente te aprieta, Señor, es tanta la gente que no podemos ni caminar. Y tú preguntas, ¿quién me ha tocado? Dijo, no, pregunto porque alguien me ha tocado, porque virtud salió de mí, poder salió de mí. Y hermano, dice la Escritura que Cristo miraba alrededor. Entonces la mujer dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Ahora veamos esto, hermano. El Señor se detiene. Y pareciera, hermano, que esta demora, recordemos quién está junto al Señor. ¿Quién va junto al Señor? Jairo va junto al Señor. Y hermano, pero en ese lapso sucede todo esto, hermano, y el Señor pareciera como si el Señor, hermano, pareciera que no, hermano, entendiera la situación o la gravedad de la enfermedad de la hija de Jairo. Cualquiera de nosotros pudiéramos pensar, amado hermano, imagínese que usted llega a un hospital y usted es el médico en el hospital, usted es el médico que está ahí, y llega una mujer enferma y le dicen que la atienda, pero en ese momento llega también otra niña que está a punto de morir. Una mujer está enferma y otra niña está a punto de morir. Yo le pregunto, hermano, en nuestro entendimiento de urgencia, ¿a quién de nosotros, quién de nosotros atendería primero a la mujer? Yo creo, hermano, que nosotros nos iríamos por lo más urgente. La mujer está enferma, sí, pero puede esperar. La mujer está enferma, sí, pero ella puede aún esperar. La urgencia está en aquella niña que está muriendo. Si yo no intervengo, esa niña morirá. Hermano, y eso es el sentido común. Nosotros iríamos por lo urgente y lo que es, hermano, lo que puede esperar, pues ahí nos puede aguantar un poco mientras atendemos lo que es urgente, lo que se requiere atención inmediata. Pero hermano, pareciera que Cristo lo hace de manera diferente. Y esto nos enseña algo, hermano. Muchas veces nosotros en nuestra demora, en nuestra impaciencia, pudiéramos pensar que el Señor no está atendiendo lo urgente de nuestra circunstancia, lo urgente de nuestra prueba. Pareciera que el Señor, hermano, se demora en cosas, hermano, que parecieran que no urgen como lo de nosotros. Y, hermano, veamos la vida de Jairo. Pongámonos en los pies de Jairo y pareciera, hermano, que Cristo está olvidándose de la necesidad de Jairo y prestando atención a algo que no es tan urgente, hermano. Y a veces pasa en nuestra vida y cuando consideramos esto, hermano, pareciera que las formas que Cristo utiliza, las formas que el Señor utiliza para atender nuestras necesidades, no es la nuestra. Y esto como que no encaja, hermano, con nuestra espera, con lo que nosotros queremos ver en el actuar del Señor. Quisiéramos, hermano, que el Señor actuara en las cosas nuestras de la manera que nosotros queremos que Él actúe, no a su manera. Y hermano, creo que esto es algo que nosotros debemos aprender a confiar en el Señor. Hermano, porque yo quiero decirle algo. A veces no es porque Dios, hermano, quiera, ¿cómo le puedo decir? Querer afectarnos a nosotros. Y yo recuerdo aquel caso, hermano, cuando Lázaro se enferma, ¿se acuerda? Y Marta y María, hermano, mandan buscar al Señor. Y cuando llegan la noticia del Señor,
le dicen, el que amas, Lázaro, está enfermo y está a punto de morir. Ven, por favor, lo mandan traer. Hermano, pero dice que lo amaba, pero Cristo hace algo distinto. Cristo pareciera que en lugar de, hermano, emprender la carrera hacia el lugar donde estaba María, y Marta y Lázaro, hermano, dice que se espera unos días más y demora prácticamente su ida hacia Betania, hermano, y cualquiera diría, pues no, que ama a Lázaro. Pues si ama, ¿por qué no se mueve el Señor? ¿Por qué no lo hace? Bueno, hermano, porque debemos entender que el Señor, cuando hace las cosas a su manera, hermano, siempre serán las mejores maneras de obrar. Dios nunca se va a someter a nuestra manera de obrar. Nosotros queremos que Dios actúe de acuerdo a lo que está en nuestro pensamiento. Pero hermano, Dios no es así. Dios no se va a someter a lo que tú y yo queremos que Él haga. Hermano, siempre la mejor manera son las del Señor. Siempre, hermano, la manera de Cristo siempre será superior a la nuestra. No hay punto de comparación. El Señor hace las cosas, hermano, aunque nosotros no las alcanzamos a comprender, hermano, pero quiero decirle algo. Cuando el Señor obra en nuestra vida, cuando el Señor va a hacer algo en nuestra vida, no lo va a hacer a tu manera, hermano, lo va a hacer a la manera de Él. Él es Dios, Él es sabio, Él es soberano, Él es el Señor, y Él lo va a hacer de una manera que, aunque tú y yo no lo entendamos, siempre será lo mejor. Siempre será, hermano, más alto su camino que el nuestro y su pensamiento más alto que el nuestro. Entonces, yo quiero que entendamos, hermano, que aunque Jairo se sintió en esa situación de que, ¿por qué tanta espera? Vamos, y mi hija está a punto de morir, y yo creo que se está perdiendo tiempo aquí en esta conversación que Cristo quiere entablar con aquella mujer. ¿Qué importa lo que haya pasado si esa mujer ya sanó? Vamos a donde está mi hija. Pero hermano, Cristo es algo que nos enseña, hermano, que el Señor nunca se va a manejar en los tiempos nuestros. El Señor nunca se va a manejar en los tiempos que nosotros tenemos determinados. El Señor siempre tendrá su forma y el Señor siempre tendrá su tiempo para obrar. Hermano, no es en el tiempo tuyo. Tú y yo queremos que el Señor actúe de manera inmediata. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que el panorama se va cerrando. Y hermano, pensamos que si ese panorama se va cerrando y el Señor no actúa, prácticamente todo se perdió. Hermano, pero Dios no está sujeto a nuestro tiempo. Inclusive, hermano, Él tiene su tiempo, y el tiempo del Señor, hermano, es el ideal. El tiempo del Señor, hermano, es el que en su sabiduría Él ha determinado. Dice la Escritura, hermano, que Cristo, en el cumplimiento de los tiempos, Cristo se encarnó, bendito sea el nombre del Señor. No fue, amado hermano, en el cautiverio de Israel. No fue, amado hermano, en el periodo de silencio de 400 años entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No, hermano, Dios tenía determinado un tiempo, y en ese tiempo envió a Cristo, bendito sea el nombre del Señor. No llegó tarde, no llegó temprano, llegó en el tiempo que el Señor había determinado. Y Dios obra en el tiempo que Él determina. Hermano, no es en el tiempo en que tú y yo queremos que el Señor actúe. Siempre pensemos en esto, amado hermano, que el tiempo del Señor es el mejor. El tiempo del Señor es el que realmente nos hará bien. El tiempo del Señor es el que obrará siempre para bien del pueblo del Señor. No es en nuestro tiempo, amado hermano. No te angusties cuando el Señor no obra, cuando tú lo estás esperando. Cuando el Señor obra, hermano, siempre lo hará en el tiempo que Él lo ha determinado. Sus tiempos, hermano, son perfectos. Y los nuestros, hermanos, siempre están sujetos al temor, sujetos a la incertidumbre, sujetos a las posibilidades, sujetos a lo que, hermano, pudiéramos nosotros estar viendo, hermano, lo que estamos visualizando, pero no están puestos en los tiempos del Señor. Y esto, hermano, a veces trae incertidumbre. Entonces quiero motivarle. Si usted está atravesando, hermano, no importa lo que usted esté viendo, lo que usted esté, hermano, visualizando en su circunstancia, en su sufrimiento, esperen el tiempo del Señor. Esperen el tiempo que Dios ha determinado para traer una bendición para su vida. Hermano, Jairo,
estaba angustiado. Pero vamos a continuar y terminar con el caso, el caso de esta mujer, hermano, para continuar. Pero vamos a ver algo que estamos aprendiendo aquí. Esta mujer se ve evidenciada, no pudo ocultarse. Y Cristo tampoco quería que este milagro se mantuviera en oculto. Le voy a decir por qué. Mire, esta mujer tenía que contarle a toda la gente que estaba ahí lo que había sucedido. Y sin duda, hermano, Cristo influyó para que esta mujer saliera de la incógnita. Y le voy a decir por qué. Mire, recuerde que le dije que ella había sido afectada en la parte social, en la parte física, en la parte ceremonial, y ella había sido afectada en grande manera. Ahora, Cristo no sabía quién le había tocado. Por supuesto que Cristo lo sabía, hermano. Cristo es Dios. El Señor es Dios. Él es quien sabe todas las cosas. Él es, sin duda, cuando estuvo aquí en la tierra, hermano, sin duda, Él era y fue 100% hombre, pero también es 100% Dios. Entonces Él, hermano, sabía todas las cosas. Dice la Escritura que no había nada en el corazón del hombre que estuviera oculto a los ojos del Señor. Lo que había en los pensamientos de la gente, el Señor lo sabía. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, ¿qué razón tenía la pregunta de Cristo? ¿Qué razón tenía esa pregunta? La pregunta era motivada, hermano, para que esa mujer se viera evidenciada. Y hermano, cuando el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Aquella mujer dice que temiendo y temblando, hermano, cuando ella se siente sana, ella reconoce que hay sanidad en ella, pero estaba temblando por causa de la multitud. Pero el Señor dice, ¿quién fue? Y hermano, dice que esa mujer llegó y se postró delante de Él y le contó toda la verdad. Y le dijo sin duda, Señor, mira, yo padecí durante 12 años, yo estaba con esta enfermedad, pero cuando toqué tu manto, entonces fui sana. Ahora, yo quiero decirle, hermano, Cristo, una vez que la evidencia, le dice a esta mujer, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Ahora, mire las palabras que Cristo utiliza. Cristo utiliza unas palabras muy importantes, hermano, porque esta mujer necesitaba una evidencia ante la multitud y ser dignificada nuevamente. Cristo dignificó a esta mujer, hermano, cuando la evidencia con el único propósito de que la gente supiera que esta mujer había sido impura, pero ahora era limpia. Había sido, hermano, enferma e inmunda por la sociedad, pero ahora había sido sanada de su enfermedad y ya no había nada que impidiera que ella pudiera relacionarse con la sociedad en general y que ella podía estar en una perfecta libertad, que antes estaba azotada por esta enfermedad, pero ahora el Señor la había sanado. Y mire qué maravillosa palabra utiliza el Señor y le dice, hija. Y amado hermano, esta palabra que el Señor utiliza no es solamente así como, hermano, una palabra de afecto, sino que más allá del afecto que se le puede dar a una persona que acaba de ser, que estaba enferma, Él le llama hija por la relación que ahora esta mujer había entablado con Dios. Cristo como Dios le llamó hija. ¿En qué sentido? No, hermano, en un sentido, sino que fue en un sentido espiritual. Porque esta mujer, hermano, que creyó. Ahora mire que algo sucede muy importante. Cristo le dice, tu fe te ha salvado. No fue el manto de Jesús, hermano. Hay gente que inmediatamente se va a las partes materiales y, hermano, empiezan a crear tipos de creencias, hermano, que se encuentran en las cuestiones materiales. No fue el manto de Jesús quien sanó a la mujer. Dijo, tu fe te ha hecho salva. La fe en Cristo Jesús, amado hermano, es lo que nos puede hacer salvos. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, claro, Dios es el que salva a través de la fe, es lo que quiero decir. Pero, hermano, no fue el manto en sí. El manto no tenía nada mágico, hermano, sino que era el Señor quien la había sanado, era el Señor quien la había salvado. El Señor habla de la fe en cuanto a la salvación, pero también en cuanto a su sanidad. Por eso le llamó hija, porque ahora esa mujer, en una relación con Dios, había entablado ahora como hija de Dios, y por eso el Señor la llama hija. Tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Qué lindo milagro, amado hermano. Una causa perdida
en las manos del Señor, hermano, tuvo una perfecta solución. Qué lindo es, hermano, entender que cualquier causa perdida, quizá en tu vida estás atravesando un momento que dices, todo está perdido, ya no veo la solución, he tocado aquí, he tocado allá, las circunstancias que yo veo solamente están empeorando, van de mal en peor, y lo único que yo veo es malas noticias, malas noticias, malas noticias, malas noticias. Hermano, acércate con fe al Señor. Acércate con fe a Cristo. Él es el Señor de las causas perdidas. Qué lindo y maravilloso milagro el Señor obra en esta hermosa mujer, hermano, que se acercó, hermano, ya se acercó enferma, se acercó desahuciada, hermano, pero se aleja del Señor en paz, se aleja en gozo, se aleja sana, se aleja completamente libre, bendito sea el nombre del Señor, hermano, en un gozo tremendo. Imagínense, hermano, esa mujer salió corriendo para ir a abrazar a su familia, a quien haya tenido, su esposo, hijas, no sé, hermanos, padre, madre, pero esa mujer sale corriendo en una nueva novedad de vida, bendito sea el Señor, que Cristo, hermano, había realizado en ella. Y lo mismo puede hacer en tu vida. Pero continuemos, hermano, recordemos, no olvidemos a Jairo. Hermano, esta mujer se va y entonces siguen encaminándose a la casa de Jairo, pero dice, mientras él aún hablaba, es decir, Cristo, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, sin duda los siervos, y le dicen, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús llegó, luego que oyó lo que se decía, le dijo al principal de la sinagoga, es decir, a Jairo, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Hermano, es tremendo esto, hermano. Pensemos por un momento en la vida de Jairo. Como padres, hermano, es difícil. Yo me acuerdo en una ocasión que mi hija se puso muy grave, después de una fiebre muy alta, y empezó a convulsionar. Yo estaba en mi trabajo y yo estaba a cerca de 15 kilómetros aproximadamente de mi hogar, y yo le pedí el favor. Un amigo se dio cuenta de la situación en el trabajo y sabía que yo no iba a poder manejar. Entonces él me dijo, yo te llevo, vamos. Y hermano, yo veía que él iba manejando a su paso. Y yo quería quitarle el volante y tomar el lugar en el volante, hermano, y tomar el carro y salir disparado, hermano, porque yo veía que él iba recio. Pero yo sentí que ante la circunstancia él iba muy lento. Yo quería salir volando, yo quería ir volando, hermano, y pasarme semáforos en rojo. Yo lo que quería era llegar lo más pronto posible a mi casa. Y cualquier velocidad, yo creo que iba como a unos 80 o 90, hermano. Y a mí me parecía algo muy, a pesar de los semáforos, yo pensaba que él iba muy lento. Pero no era eso, era mi premura por querer llegar a mi casa. Entonces yo pienso, hermano, que como mi hija estaba enferma y estaba padeciendo eso, yo tenía que llegar rápido. Yo no quería perder tiempo, yo no quería, hermano, que pasara más tiempo. Yo lo que quería era estar cerca de mi hija. Bueno, yo pienso en Jairo de esa manera. Pero Jairo, hermano, escucha una palabra que a veces no nos gustaría escuchar, y estas palabras son, tu hija ha muerto. Otra causa perdida. Pareciera que es así. Algo que ya no hay nada que hacer. Todo se acabó. Las puertas se cerraron. Ya no hay solución. La enfermedad venció. Ya no molestes más al maestro. No hay nada que hacer. Descansa ya. Ya no te preocupes. Ya pasó. Tu hija murió. Ahora, hermano, recibir una noticia como esta es devastadora para cualquier padre. Pero ahora, mire las palabras del Señor. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Oh, bendito el Señor, hermano, cuando escuchamos estas palabras de Cristo. No temas, cree solamente. Mire, hermano, hay un matrimonio muy hermoso, hermano, y son dos ancianos que viven aquí cerca. Rápidamente le cuento este testimonio porque quiero que de alguna manera pudiéramos imitar este tipo de fe.
Son dos ancianos de cerca de 85, 90 años, hermano, aquí en San Rafael. Estos ancianos nosotros los conocimos en un viaje que hicimos por ahí y estuvimos predicando, y en una ocasión ellos vinieron para Monterrey, nosotros los trajimos para acá. Pero hace unos meses ellos pasaron una situación muy difícil donde estaban solos en casa. Nuestro hermano Jacobo y nuestra hermana Vicky estaban ahí solitos en casa, hermano, y resulta que el hermano estaba enfermo. Ya, imagínense, ya a su edad, 85, 90 años creo que es lo que tiene el hermano. Y el hermano se había puesto muy grave, pero ellos estaban solos, y en la noche la hermanita se da cuenta que el hermano estaba totalmente frío. Ya él había muerto. En el lapso que ellos estaban dormidos, el hermanito había muerto. Y ¿a dónde pedir ayuda, hermano? Dice que eran como la 1 de la mañana cuando esto sucede. Y dos ancianos, ¿qué hacen dos ancianos, hermano, a esa hora? Pero bueno, ahora, ¿qué hace esta hermanita, esta anciana, cuando se da cuenta que el hermano había muerto? Su cuerpo estaba totalmente inerte, ya estaba muy frío. Ya ella se dio cuenta cuando ella había pasado algo de tiempo, y ella se da cuenta que él muere. Hermano, y yo me quedo sorprendido porque esta mujer no se queda conformada con lo que ella estaba viendo. Ella, hermano, a pesar de lo que ella pudo haber dicho, bueno, Señor, gracias por el tiempo que mi esposo lo dejaste conmigo, gracias por estos 90 años que él permaneció a mi lado, gracias, Señor, porque tú me lo dejaste, ahora te lo llevas a su presencia. Pero, hermano, esta mujer hace algo impresionante. Nuestra hermana se pone de rodillas y dijo, Señor, no tengo a quién acudir, nadie hay que me pueda ayudar, no hay nadie que pueda ayudarme a levantarlo y llevarlo a un hospital, menos a esta hora. ¿A quién puedo acudir? Apenas veo en la oscuridad de la noche. ¿A dónde yo voy a ir a pedir ayuda en estas horas? No tengo manera, pero Señor, tú estás aquí. Señor, tú estás aquí para ayudarme. Tú estás aquí, Señor, y yo quiero rogarte. Yo creo, Señor, que tú puedes obrar un milagro en la vida de mi esposo. Yo creo, Señor, que tú puedes obrar. Hermano, la hermana se puso de rodillas y empezó a clamar al Señor. Empezó a buscar a Dios, amado hermano, donde no había ya solución, hermano. El cuerpo inerte de su esposito ahí, hermano, ya muerto, sin respirar, frío, hermano. Pero esta mujer, hermano, se armó de fe, bendito sea el nombre del Señor. Se decidió creer, hermano, y empezó a orar, hermano, ahí, hermano, en la oscuridad de la noche, le empezó a clamar al Señor, diciéndole, Señor, si es tu voluntad que Él se vaya, Señor, llévatelo, Señor. Pero si es tu voluntad que Él se quede, yo no sé cuál sea tu voluntad en este momento, que te lo llevas o lo vas a dejar. Pero, Señor, también creo que tú lo puedes dejar, y creo que también puede ser tu voluntad, hermano. Empezó a clamar. Y, hermano, el hermano empezó a reaccionar. Bendito sea el nombre del Señor. Donde hay un corazón que cree, amado hermano, el Señor puede hacer grandes cosas. Hoy nuestro hermano está vivo, hermano, porque hay alguien que se hincó, hay alguien que dobló rodillas y empezó a interceder. Bendito sea el nombre del Señor. Porque cuando alguien cree, hermano, se aleja todo tipo de temor. Por eso, mire el Señor lo que dice: Jairo, cree solamente, no temas. Y quiero que entendamos esto, hermano, que el temor no tiene ninguna relación con la fe. Cuando alguien cree, el temor se va. Y cuando alguien teme, deja de creer. Así es que si tú temes, tu fe empezará a menguar. Si tú empiezas a temer porque las cosas no suceden como tú quieres que sucedan, hermano, lo que va a pasar es que tu corazón se va a llenar de temor y tú empezarás a dejar de creer. Hermano, hay gente que está tan angustiada por lo que está pasando, pero es por falta de fe. Es por la ausencia de la fe. Por eso empiezan a caer en cierta angustia, empiezan a caer en cierto temor, empiezan a caer, hermano, en desesperación. Por eso de alguna manera hay descontento en lo que está aconteciendo. Pero, hermano, va más allá de una falta de fe. Yo creo que también a veces es un poco de soberbia en el corazón. Un poco de soberbia, hermano, y yo quiero decirle esto con mucho respeto. Yo quiero entender lo que usted quizá está atravesando, y quizá en su desesperación usted está entrando en temor. Pero mire, quiero ser un poco claro, pero también quizás ser un poco frío, pero es la verdad, hermano. A veces nos desesperamos tanto porque lo que le estamos diciendo al Señor es que quizás si el Señor nos diera el problema en nuestra mano, nosotros haríamos de tal o cual manera.
Y quizá le estamos diciendo al Señor que como Él lo está haciendo, en el tiempo que Él lo está haciendo, en la forma que lo está haciendo, no es la idónea, hermano. Y esto es soberbia. Y aparte es falta de fe. Pero el Señor le dice a Jairo, Jairo, no temas, cree solamente. Hermano, la fe no tiene ninguna relación con el temor. Donde hay alguien que cree, hermano, está lejos el temor de él. Pero donde hay temor, hermano, también la fe está lejos. Entonces yo quiero decirte, tú tienes un lugar correcto en donde tú tienes que estar. Hermano, tú tienes que mantenerte creyendo. Mire que Jairo, hermano, lo que le está diciendo el Señor es lo siguiente. Jairo se acercó a Cristo. Recordemos al principio, le dije, Jairo creyó y por eso fue a buscar a Cristo. Hermano, hay mucha gente creyendo. Hay mucha gente que cree y usted le dice, oye, ¿usted cree en el Señor? Sí, hermano, yo creo en el Señor, yo creo, por supuesto que sí. Hermano, pero el problema no es ese, el problema es que solamente decimos creer. Pero hermano, no solamente se requiere creer en Cristo, sino que en medio de las circunstancias nosotros necesitamos mantenernos creyendo. No solamente es creer, sino seguir creyendo lo que está diciéndole el Señor. Jairo, tú creíste y por eso me veniste a buscar. Pero yo lo que te estoy diciendo, sigue creyendo, Jairo, sigue creyendo en mi nombre, sigue creyendo en mi poder, sigue creyendo en mí, sigue creyendo en que yo soy el Señor de las causas perdidas, yo soy aquel que puede obrar de manera soberana y en el tiempo perfecto. Jairo, sigue creyendo, mantente creyendo, no dejes de creer, es lo que el Señor le estaba diciendo a Jairo. Jairo creyó, por supuesto, por eso fue y lo buscó. Pero el Señor lo que le está diciendo es mantente creyendo, sigue creyendo. Tu gozo dependerá de que tú sigas creyendo. Tu esperanza se mantendrá mientras tú sigas creyendo. No es porque crees solamente, sino porque te mantienes creyendo, amado hermano, en medio de la circunstancia. En medio de la prueba, en medio de lo imposible, mantente creyendo en lo que le dice el Señor y lo que el Señor te dice a ti. Mantente creyendo, amado hermano. Mantente creyendo que el Señor es aquel que puede obrar en tu vida, hermano. Y ahora Jairo llegan a la casa. Y hermano, tan bello el Señor que había mucha gente llorando ahí. Había mucha gente, hermano, que se le pagaba. En aquel tiempo se contrataban plañideras, es así le llaman a esas personas, que se les pagaba de acuerdo a la posibilidad de la persona. Si era una persona adinerada, pues tenía para pagar a más gente. Que si era de pocos recursos, pues pagaba 1 o 2 personas que lloraran ahí, hermano. Y la gente lloraba porque les pagaban. Y cuando Cristo llega, hermano, el Señor dice que por qué hay tanto alboroto, tanto bullicio. Y el Señor les dijo, ella solamente está durmiendo. Y ellos dicen que se burlaron del Señor cuando el Señor les dice esto. Entonces el Señor saca a todos, hermano, y solamente deja a Jacob, a Pedro y a Juan. Y los introduce a la casa y a los padres de la niña. Y hermano, y sucede algo tan maravilloso. Y ya voy a terminar, hermano, pero mire lo que sucede aquí. Cristo confirma la palabra que le había dado a Jairo. Él se mantuvo creyendo, hermano. Y aunque el cuerpo de la niña, hermano, cuando Cristo llega ya estaba muerto. Ahí estaba, hermano. Ahí estaba muerto el niño. La niña, hermano, ya estaba prácticamente sin vida. Pero el Señor hace algo. Dice la Escritura que el Señor la toma de su mano y le dice, Talita cum. Ahora, entienda esto, hermano. El Señor está por encima de cualquier ley ceremonial. Ningún judío podía tocar el cuerpo de un muerto. Porque al momento en que un judío tocaba el cuerpo de un muerto, éste quedaba contaminado. Pero hermano, sucede algo tan maravilloso, sino que Cristo toca a aquella niña y le dice, muchachita, a ti te digo, levántate, incorpórate. Y hermano, en ese momento, bendito sea el nombre del Señor, la palabra de Dios trajo a la vida a aquella niña. La palabra de Cristo, hermano, trajo a la vida aquel cuerpo inerte. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente, hermano, el Señor no fue contaminado por aquella, sino que la niña, hermano, fue resucitada por Cristo cuando tocó su mano. Hermano, porque no hay nada que nosotros pudiéramos afectar al Señor cuando Él obra en nosotros, hermano. El Señor siempre nos afectará para bien. Dice la Escritura que tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecados, pero el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Estábamos muertos hablando espiritualmente, hermano, pero ahora Cristo, hermano, al tocar nuestro corazón, nos dio vida, así como aquella niña fue sanada, hermano. Y no solo eso, sino que cuando la niña se levanta,
El Señor va más allá, hermano, de haberla sanado y haberla resucitado. El Señor, mire, Jairo le dijo al Señor, sana a mi hija. Y el Señor hizo algo más que eso. No solo la sanó, la resucitó, sino que también, hermano, cuando esta niña andaba, le dijo, denle de comer. Qué cuidado tan bello el Señor, hermano. Aún en esos detalles el Señor prestó atención en aquel bello milagro. Y yo quiero decirte a ti, mi amado hermano, mi amado amigo, yo quiero decirte que no importa la causa en la que tú te encuentres, el Señor es el Señor de las causas perdidas. Tú y yo podemos ver que todo se ha cerrado y no hay solución, pero si tú confías en Cristo, y el Señor te dice, no solamente digas que crees en mí, mantente creyendo a pesar de lo que estés atravesando. Mantente creyendo a pesar de lo que tus ojos ven. A pesar de que quizá la respuesta no llega, tú mantente creyendo. Mantente creyendo y no temas. No temas, porque el que teme no puede creer, pero el que cree tampoco puede temer. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, te quiero invitar, animar a que sigas creyendo en el Señor, a pesar de tus circunstancias, hermano, a pesar de lo que tú puedas estar viviendo. Yo quiero decirte que en Jesús hay, hermano, una solución. Él puede hacer de nuestra causa perdida una causa de provecho. Bendito sea su nombre. Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes que se conectaron, amados hermanos. Esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para entregarla a ti, a tu vida, a tu corazón. Ojalá que el Espíritu Santo la pueda llevar hasta lo más profundo de tu ser y te levante en el ánimo, te levante en la fe en esta tarde. Y que tú te digas y levantes tu mano y digas, Señor, es cierto, he temido y por eso es que yo estoy reaccionando de esta manera. Mi temor se ha apoderado de mí, la angustia, la ansiedad, la desesperación por causa de mi poca fe, pero hoy decido creer en ti, y no solamente creer, me mantengo creyendo en tu palabra, me mantengo creyendo en que tú obrarás en tu tiempo y a tu manera. Señor, ayúdame, levante su mano ahí donde está, hermano, yo voy a orar por usted. Yo voy a orar por usted en esta hora, hermano. Levante su mano ahí donde usted se encuentre. Vamos a orar juntos, hermano, y decirle al Señor que el Señor nos ayude, que aumente nuestra fe, que Él fortalezca nuestra esperanza y que Él nos permita seguir creyendo en el Padre, en el nombre precioso y maravilloso de Jesús. Yo no sé, Señor, lo que mis hermanos estén atravesando. Sé de algunos de ellos, hermano, que están atravesando circunstancias difíciles, adversas, en su cuerpo, en su salud, Señor, en sus vidas, Señor, con sus familias, con sus hijos. Padre eterno, yo te ruego, Señor, que aquellos, Señor, que creen y se mantienen creyendo puedan recibir de ti, Señor, no solamente lo que ellos están esperando, sino aún más, Señor, porque tú eres vasto, tú eres, Señor, mucho más abundante en lo que tú haces en nuestra vida, Señor. No solamente a veces nosotros venimos acercándonos contigo, Señor, para pedirte algo, pero tú obras de manera mucho más abundante de lo que nosotros estábamos esperando, Señor, porque así eres tú, Señor, pero tú obras en tu tiempo, tú obras, Señor, a tu manera, tú tienes, Señor, las formas perfectas para hacer las cosas. Nosotros, Señor, solamente podemos esperar en ti, confiar en ti. Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana, Señor, ahí en su dolor, ahí en su angustia. Señor, fortalece su fe. Señor, que como a Jairo tú le dijiste, cree y no temas, cree y no temas, cree y no temas, sigue creyendo, mantente creyendo, Señor, así sea tu palabra en cada corazón, en cada vida, Dios mío, te lo suplico, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús, a quien damos la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, gloria al nombre del Señor, hermano, Dios le bendiga. Cristo le ama. Nos despedimos en este culto, en este servicio de domingo. Y hermano, reciba un saludo de mi familia, mi esposa e hija, hermano. Que el Señor bendiga grandemente sus vidas. Les amamos en el nombre del Señor, pero recordemos que Cristo nos ama más. Bendiciones, y es un placer haber estado con ustedes en esta hora. El Señor les bendiga grandemente. Besos a mis hermanos y a toda la congregación, a nuestros amigos que nos escucharon. Rogamos al Señor que usted haya abierto su corazón y en esta tarde usted le haya entregado su vida a Cristo. Créame que el Señor no va a tardar su palabra para ponerla por obra en su vida, en el nombre de Jesús. Amén.